Muy bien, Ave María, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Ave María, sea gracia con vos, bendita sois vos entre las mujeres, bendito es el fruto de vosso ventre, Jesús. Santa María, Virgen, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Assunta dos Céus, Rogai por nós. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vamos a lembrar, de dos milagros que ocurren previos a la declaración del dogma de la Asunción de Nuestra Señora por el Papa Pío XII, dos milagros que no son muy conocidos. Yo me enteré de ellos, al menos ya siendo sacerdote grande, y en fin, me llamó mucho la atención porque son historias muy bonitas y que ayudan mucho a la piedad, al siguiente. Esta es una imagen que está en la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid, la siguiente. Perdón. La primera, la devoción a la Asunción, o sea, la idea de la Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma en los cielos, es por supuesto desde prácticamente del comienzo de la Iglesia. Lo que pasa es que los dogmas se realizan una vez que esta creencia comienza a tener dúvidas o hay alguna crisis. Entonces el Papa expone de una manera dogmática lo que la Iglesia estaba a sostener durante séculos. Por ejemplo, aquí San Leo, es un santo italiano, ya tenía levantada una capela en honor a la Asunción de Nuestra Señora en el século IV. O sea que se ve que era una creencia de la Iglesia muy antigua. Por ejemplo, aquí el famoso pintor Giotto pinta la dormición de Nuestra Señora. O sea, se discute si la Virgen se murió stricte dicte o simplemente tuvo un tránsito de esta vida a la otra. Por esto que muchas veces van a oír la devoción a Nuestra Señora del tránsito. Quiere decir esto, el paso de la vida de este mundo a la otra. Fíjense en este cuadro del Giotto que bonita, está la imagen de Nuestra Señora y Nuestro Señor recibiendo el alma, Nuestro Señor recibiendo el alma de la Santísima Virgen. De igual manera, el gran Frangélico pinta el mismo tema y Nuestro Señor tiene en brazos el alma de la Santísima Virgen. Y aquí un fresco que está en lo que habíamos visto hace poco, en la Basílica de Loreto, también de la Asunción de Nuestra Señora. O sea, cuenta la tradición que la Virgen anunció a los apóstoles que pronto iba a terminar su vida en esta tierra. Entonces los apóstoles se juntaron en Jerusalén, salvo el apóstol Tomás, que estaba muy longe, pregando por la India. Entonces, cuando se reunieron los apóstoles en Jerusalén en la dormición de Nuestra Señora, pasó de este momento, pusieron en un sarcófago al cuerpo de la Virgen, y cuando unos días después llegó el apóstol Tomás, pidió ver por última vez a la Virgen, y entonces abrieron un sarcófago y se dan con que no había nada en el sarcófago, estaba todo lotado de flores. Y entonces fue así que empezó la convicción de que realmente la Virgen había subido en cuerpo y alma al cielo. Y en fin, es un tema muy tratado por distintos pintores. Incluso, si lembran, la basílica que vimos la vez pasada, hablando de estos frescos de un pintor italiano que hicieron sobre el anticristo,
la catedral de Orvieto está dedicada a la Asunción de la Virgen, o sea, está dedicada 5 séculos antes de que se declare el dogma. Está magnífico acá la representación. Este es el pináculo que tiene el portón principal de la catedral de Orvieto. ¿Se lembran que habíamos hablado de ella? Que tiene unos relieves muy bonitos en donde se puede seguir con toda la catequesis en estos 4 muros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien. Pero no se podía dar el dogma de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos sin que antes se hubiese dado otro dogma, que es el de la Inmaculada Concepción. El Papa el Beato de Pío IX, perdón, es el Papa que declara el dogma, y a partir de la Inmaculada Concepción tiene aún más peso la declaración y la fe en la Asunción de la Virgen. ¿Por qué? Y porque desde el momento en que la Virgen es concebida sin pecado, esto explica el por qué el cuerpo de la Virgen tampoco pudo haber sufrido corrupción, porque la corrupción es una consecuencia del pecado. Y este dogma, que fue declarado en el año 1574, 4 años después, fue confirmado por la aparición de la Virgen en Lourdes. Lémbrense que el objeto principal que la Virgen tiene cuando viene a Lourdes es declarar, confirmar el dogma que había declarado el Papa Pío IX 4 años antes. Este es un crucero muy bonito que está a la entrada del santuario. Al fondo se ven las 2 basílicas. Una que está baja es la Basílica del Santo Rosario y la otra es la Basílica de la Virgen de Lourdes. Son dos basílicas distintas. Vamos a visitar un poquito y ver más de cerca Lourdes, que es muy bonito. Es uno de los santuarios más bellos que hay. Los alrededores, acá la imagen de Santa Bernardeta como pastora. Lémbrense que Santa Bernardeta sufría tanto del asma y tenía tantas dificultades, su familia vivía en un lugar pobrísimo. Entonces ella tenía una madrina que vivía muy perto de Lourdes. Entonces a su amai le pidió a la madrina que la lleve a Lourdes, consigo a su madrina, y la madrina la puso a cuidar unas ovejas. Es por esto que se presenta aquí como pastora. Mas estuvo relativamente poco tiempo. En la Basílica de Lourdes también está esta imagen de San Remigio. San Remigio fue obispo en Reims, y si prestan atención, hay aquí, el obispo está a contemplar una pombiña que trae una ampola, que es un santo crisma con el cual se confirmaba, se ungía a los reyes de Francia. La monarquía francesa es una monarquía muy especial, porque es la única monarquía que tenía una unción con un óleo bajado del cielo. Y esto es cierto, el óleo ainda existe, y es por eso que se pone a San Remigio con la pombiña y el óleo. Vamos a ver esto en otro audiovisual, un día que vayamos por Francia. Aquí se ve, por ejemplo, el bautismo de Clodoveo, el rey Franco, a partir del cual comienza a cristianizarse a Francia. Y aquí el cielo va descendiendo el Espíritu Santo con una ampola del santo óleo con que se ungía al rey de Francia. El rey de Francia no era considerado tal hasta que no era ungido en la catedral de Reims con este óleo.
Bien, acá está la cúpula de la Basílica del Santo Rosario, aquí está la Basílica, se sube por unas escalas hasta la parte más superior, donde está la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes. Ahí a los costados hay una vía sacra muy bonita, con imágenes bastante grandes y muy bien feitas, y que va ascendiendo hasta la cima, en donde está el Calvario. Realmente es un Via Crucis muy bello. Y acá está la Basílica de Lourdes, al costado pasa el río Gave, donde venía Santa Bernadette a buscar leña para aquecer su hogar. Y aquí está la gruta donde está la Santísima Virgen, donde se apareció la Santísima Virgen. Es muy bello. Una de las cosas interesantes que ha pasado aquí en Lourdes, no sé, al menos a mí me pareció muy curioso. Si prestan atención, generalmente los pájaros no cantan a la noche. Por ahí uno que otro cantará muy aislado. Mas, si vocês van a Lourdes, yo les recomendaría ir después de las 10, 11 de la noche, porque a esa hora ya no hay este mundo de gente y entonces no se puede pasar, en fin. Entonces tú puedes estar de joelhos aquí frente a la Virgen, rezando tranquilo. Y fue engraçado porque muchas noches que fui a rezar, era engraçado porque sentías, por ejemplo, en este árbol, a eso las 11 de la noche estoy a hablar, a este árbol, pero no un pajarillo, eran, no sé, cientos de pajarillos. No, paraban acá y después seguían cantando acá. Al ratito descansaban un poquito. Los pajarillos vienen a rezar completas a la gruta. Muy simpática, y era en fin, una cosa muy curiosa. Ahora, realmente que es de los lugares más bonitos, y si alguna vez tienen la oportunidad de ir, no dejen de visitar esto. Desde arriba se puede ver también, hay un sistema de agua que toma el agua de la fuente de la cual hizo brotar un agua que cura, ¿no? Una fuente milagrosa que está narrada en la historia de Lourdes. Entonces la gente va con botellones y cargan agua de estos litros. Hay gente que lleva bidones de agua. Bueno, esta es una vista desde Lourdes, dando las costas a la Basílica de la Santísima Virgen. El pueblo, como ven, es muy bonito, tiene un castelo muy antiguo, medieval, en fin. Y acá, este es su teito, la bóveda de la Basílica del Santo Tercio, que está debajo. Y a la entrada de la Basílica del Santo Tercio está la Santísima Virgen con el niño dándole el Santo Tercio a Santo Domingo de Guzmán. La cuestión de los misterios luminosos que se le ocurrió a Juan Pablo II fue una cosa terrible, porque claro, toda la basílica está con unos mosaicos muy bonitos, muy grandes, dedicado a cada uno de los misterios. Entonces, cuando salió el tema de los luminosos, claro, no se podía ampliar la basílica, porque no se podía. Entonces, hicieron cuadritos de los misterios luminosos, en fin, y la verdad que quedó muy ridículo. Bien, acá está la imagen de la Virgen, que dice que es más o menos parecida a lo que Santa Bernardita vio. La gente suele pasar por aquí, aquí la piedra está lustrada de tantas veces que la gente pasó con las manos y ponen sus tercios, etc. Un lugar muy especial. La fuente donde surgió originalmente el agua está allá, donde están estas gentes. Entonces de ahí se puede ver, hay un vidrio y puedes ver manar el agua continuamente, y esta agua después es entubada para llevar a los lugares donde la gente se puede llevar el agua de Lourdes. Y después la gente viene caminando por aquí
y va pasando sus tercios junto a la roca de Lourdes. Y es muy bonito porque para la fiesta de Cristo Rey se juntan todos los grupos de la tradición en Lourdes y se sale en procesión con el Santísimo por el pueblo. Y el pueblo está copado por los tradicionalistas. Es realmente bello. Perto está Bartrés, donde Bernadette estuvo de pastora, y en este galpón guardaba los corderos Bernadette, y el galpón ainda se conserva intacto. Se puede visitar. Bien, pero sigamos con el tema. Acá estamos en Lourdes, allá, y venimos 60 kilómetros al este a esta aldea que se llama Ceilán, y es ahí donde nace, fuimos a visitarla en uno de los viajes que hicimos desde España, y ahí nace este menino, el Gilles, el pequeño Gilles Bobos. Es un poco engrasado, hay que ver, qué sé yo, la moda parece una menina, pero no, es un menino, ¿no? Con estos rulos ahí. Pero observen una cosa que me llama la atención, es la cara de serio que tiene este menino. No parece que me gusta mucho de brincar. Y este menino ya, como les conté hoy en un sermón, en fin, era muy piadoso, pasaba horas rezando, hacía penitencias, andaba descalzo por penitencia, ¿no? Hasta que un día, incluso iban viendo lo que era tan piadoso, la gente hacía pequeñas peregrinaciones con la gente de la aldea, y entonces iba el menino y rezaba, en fin. Bueno, la cuestión es que un día el menino como les dije, le dice a su padre: oh pai, tengo que ir, ahí está el padre, tengo que ir la Virgen me dio un mensaje y que se lo tengo que transmitir al Papa. Hay que ponerse en el lugar del padre, porque yo viendo el padre hubiese abierto los folios así, diciendo: este menino que me viene con este tema ahora. ¿De dónde es que vamos a ir a ver al Papa? Gente campesina, muy simple. Entonces incluso el padre le dice: ¿y tú qué sabes quién es el Papa? Y el menino le dice: el Papa es el Papa y yo tengo que ir a verlo. No estaba para dar muchas explicaciones. La cuestión es que el menino, bueno, el padre no le dio mucha importancia, dijo: bueno, ya se lo va a pasar, fue una cosa que, bueno, no dio mucha atención. La cuestión es que pasaba el tiempo y el menino, dale que te pego con la cuestión de que tenía que ir a ver al Papa. Y es muy engrasado cuando la madre le dice: filhote mío, dice, ¿no le vas a decir a tu mamá qué es este mensaje para el Papa? Mamá es curiosita, y el menino dice: oh, mamá, el mensaje es para el Papa, no para ti. Y mamá ficó, bueno, paciencia. La cuestión es que pasó el tiempo y el menino seguía con que había que ir a ver al Papa. Bueno, entonces los vecinos dijeron: mira, este es un menino que no está de andar brincando con estas cosas, entonces si él tiene algo para el Papa será porque la Virgen se lo dio, el punto. Bien, entonces le pagan el pasaje al menino y al padre para que se vaya a Roma. Entonces le dice: mira, cuando vayas a Roma se recomienda que vayas al colegio francés, que ahí estuvo Monsieur Lefebvre también. Que vaya al colegio francés porque ahí se hospedan los peregrinos franceses que no tienen dinero para un hotel, etc. Wow. Entonces, como les contaba, fue muy engrasado porque el padre tenía una preocupación terrible. Claro, imagínense un hombre sencillo de campo, etc., que vaya a los palacios del Vaticano a batir la puerta para pedir una audiencia, no para él, sino para su menino de 5 años, era una cosa un poquito fuerte. Entonces, y estaba con esta preocupación de cómo iba a hacer. Esta foto está tirada en la terraza del colegio francés. Entonces ellos llegan una tercera del mes de diciembre
Y al día siguiente viene un emisario del Vaticano y pregunta si en el colegio había un menino de la zona de Lourdes hospedado. Y le dicen, sí, está con su padre aquí, ya pronto. Bueno, él lo llama al padre, al menino, y el emisario del Papa le dice, bueno, el Papa los espera en la quinta-feira a las 11 de la mañana en sus escritorios. Pronto. ¿Cómo fue que se enteró el Papa de que este menino venía de Lourdes? Eso es otro misterio. ¿Por qué no había capellán, no había párroco que eventualmente hubiese mandado la información? No había intermediarios. Entonces, el padre del pequeño Gil ficó muy asombrado de esta cuestión, cómo es que el Papa se había enterado. Pero estaba muy aliviado porque ya no tenía que hacer el trámite de pedir la entrevista. Bien, entonces, una quinta-feira, 10 de diciembre del año 1949, el menino se presenta en las puertas del bueno, cada uno se viste como puede. Bueno, la cuestión es que el menino estaba ahí con su ropita, muy guapetón, pronto para visitar a y bueno, dice que el secretario del Papa abrió las puertas, se lo tomó al menino de la mano, el país se fica esperando y se entrevista con el Papa Pío XII. Como les decía, una entrevista papal generalmente son 20 minutos. Y dicen que la entrevista duró 1 hora y 10, por lo menos. Entonces, ¿de qué podría hablar el Papa con un menino de 5 años? O sea, qué cosas interesantes habrán hablado ambos, porque claro, el Papa indudablemente también quería ver si no era una invención la que este menino traía, ¿no? Una cosa que él se haya inventado, que a otra persona le haya puesto en la cabeza al menino. Y es así que el querido Pío XII, de feliz memoria, y que tantas saudades tenemos de un Papa como él, cuando termina la entrevista, se lo lleva a su padre y le dice, le agradece que haber traído al menino a Roma, y le dice a su hijo, me trajo el mensaje que yo estaba pidiendo usted tantas veces, porque quiero declarar un dogma y pedí al cielo una señal clara, inequívoca, de que este dogma es querido por Dios. Y el mensaje que me trajo su hijo es que la Santísima Virgen le dice que al acabar sus días sobre esta tierra, los ángeles llevaron su cuerpo y su alma ante la presencia de su divino Hijo, y que ella habita con su cuerpo y con su alma en un ser, y que esto quiere que sea declarado dogma y creído por toda la Iglesia. Entonces, a partir de este episodio, el Papa, esto ocurre en diciembre del año 49, el 1 de noviembre del año siguiente, un poquito menos de un año, declara el dogma de la Asunción. Bien, mas lo que no contemos, hermano, ¿qué pasó con este menino después? Este menino después vuelve a su casa. Imagínense, se juntan todos los aldeanos contando cómo era el Vaticano, Roma, cómo fue el Papa, en fin. Estarían todos muy contentos y el menino acabó su misión. Bien, ¿y qué hizo? El menino dice que brincaba a ser sacerdote, pero brincaba entre aspas. O sea, antes, porque hoy ya desgraciadamente esto ya no se ve, antes era muy habitual de que los meninos jugasen, brincasen a dar misas o cosas así. Él se había hecho a su amaya, había hecho su macasura a su tamaño, etc. Y tenía su altarcito, donde daba él misas blancas, yo diría, ¿no? Hacía las veces que daba misa blanca. Pero ¿cómo sería la espiritualidad de este menino que pregaba? Y los domingos la gente iba a la misa del
Claro, porque parece que en la parroquia no había párroco, entonces, o en fin, o pregaría muy feo, no sé. La cuestión es que el menino daba su misa, entre aspas, y pregaba a catequesis. Y la gente asistía y estaba muy contenta de tener al menino que le pregaba. Y hacía todo, o sea, era como una misa. Y la gente por piedad lo acompañaba. Además porque él nos contaba a su hermano, porque estuvimos hablando con su hermano, que él no brincaba esto, para él era una cosa muy seria. Bueno, mas hay una cosa que cuando fuimos a visitar a esta gente, el hermano nos mostró un álbum de fotografías del menino, del pequeño Gil. Las fotos que le voy a mostrar es una foto muy exquisita. Tienen que pensar que la foto en sí es una foto de papel, no estaba muy clara, y además yo le tiré una fotografía de diapositiva. De la diapositiva yo tiré la digital, o sea que se va degradando la nitidez, ¿no?, de la foto. Pero el hermano nos contaba que siempre vieron esta foto con mucha inquietud, por lo siguiente: se observa, acá está el menino Gil, aparentemente habría acabado de dar su misa, no sé, está como un sobrepeliz, más aquí en esta foto ya está un poco muy desdibujada. El hermano nos decía: observen lo que hay aquí. Esta llanela, acá estamos en un primer andar. Esa llanela está como a por lo menos unos 6 metros de altura. O sea que del otro lado no puede haber ninguém oleando por la llanela. Pero ellos ven que hay una figura detrás del vidrio. Repito, esto no es dogma de fe, ustedes pueden creer, no creer, en fin, pero ellos dijeron: parecería que era el demonio que estaba oleando con tristeza allí. Porque dice, era imposible que alguien estuviese lá. Repito, la foto está muy degradada porque la foto en sí original no era muy clara, era más clara que esta, por supuesto. Acá está pasada a foto diapositiva, después pasada a foto digital, se va degradando mucho. Mas era interesante ver el original, porque realmente parecía que el demonio estaba oleando a Gil con tristeza. ¿Y por qué está con tristeza oleando a Gil? Porque Gil fue un instrumento para aumentar la gloria de la Santísima Virgen, y eso chatea mucho el demonio. Entonces, y el demonio ve con tristeza porque este menino era un santito y, en fin, había sido un instrumento muy útil para la mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre. Entonces, esta es un poco la explicación de esta figura. Repito, alguien puede decir: no acredito en esta cosa. Bueno, no acredito, yo sí lo acredito. Incluso cuando estuvimos en su casa, ainda los familiares guardan el altar donde el pequeño Gil celebraba su misa. Ahí está la batina, ahí está la casura. Está la Santísima Virgen de Lourdes, y acá está San Gil, su santo padroeiro, y Santa Teresina, que es una santa que es muy querida en la Francia, Santa Teresina del Lisieux. Y está todo pronto como para alguien se pudiese dar a misa. Y un menino. El menino un día le dice a su mamá, un 23 de febrero del año 1960, le dice: oh my, yo voy a morir dentro de poco. Mas no llores, porque voy a estar en el museo. No, yo no creo que a ninguna madre le guste mucho esta noticia, pero bueno, lo vio allí que estaba muy normalito, y esa misma tarde cae con una fiebre muy fuerte. Y empiezan a traer médicos de Lourdes, de
Pau, etcétera, de ciudades cercanas importantes, para ver qué es lo que está pasando allí. Y no encuentran el motivo, traen sacerdotes, le dan los sacramentos allí, y al tercer día muere santamente, ¿no? Era engraçado porque Gilles decía que él quería ser sacerdote cuando fuese grande. Le preguntaba, ¿y por qué quiere ser sacerdote? Para dar a Cristo a las almas. Cuando yo leía días pasados esta barbaridad del nuevo prefecto para la fe que pone en cuestionamiento la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, el ejemplo que le da a este menino. Este menino creía, ahora ve a nuestro Señor Museo, y decía que quería ser sacerdote para dar a Cristo las almas, porque en la hostia está Cristo realmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad presente, y no como este bandido de Miller dice de que es simplemente un símbolo, lo que fuese. Bien, y ahí está la foto en Europa, en Francia especialmente, se suele velar los cuerpos acostados en una cama, ¿no? Como si estuviesen a dormir, ¿no? A igreja abriu proceso de beatificación. No, que yo sepa no hay. Lémbrese que Pequeño Gilles muere en el año 1960. Ahí comienza la cosa, ¿sí? Y claro, todo lo que fuesen dogmas y toda esta cosa empieza todo a tambalear, entonces no iban a empezar a hacer trámites para beatificar este menino. En fin, la cuestión es que ahí está el Pequeño Gilles. Yo la verdad que lo invoco más de una vez. Es un santo niño, murió santamente con una misión muy especial, y bueno, ahí está su historia. Aquí estamos con el grupo de españoles que habíamos ido a visitar la casa. Aquí está el hermano del Pequeño Gilles. Y algunos de los que ya están aquí ya están muertos. Qué bárbaro. Bueno, ok. Con el hermano fuimos a la aldea, es muy bonita, muy adornada, con flores, etc. Son unas pocas casas. Y al lado de la parroquia está el cementerio, y está la tumba del Pequeño Gilles, y realmente fue una pena porque nosotros fuimos, no me lembro bien si fue en el mes de julio, por ejemplo, y el pai acababa de fallecer 3 meses antes. O sea, fue una pena porque hubiésemos podido hablar con el pai, que fue el que uno de los testigos de todo este tema, y además especialmente del viaje que hicieron a Roma. Y nos contaba el Pequeño Gilles, como ven, hay muchos exvotos dando gracias por gracias obtenidas ante la tumba por la mediación del Pequeño Gilles. Nos contaba el hermano que venía gente de Japón, de Canadá, en fin, de los países, de Argentina. Dice que los franceses no hacen ningún caso de este menino, ¿no? En fin, ninguém es profeta en su tierra, ¿no? Y acá habían puesto en la tumba, está escrito una frase que él decía: amad mucho a Dios y a la Virgen, y alcanzaréis la paz para vuestras almas. Acá murió a los 15 años, el 26 de febrero de 1960. En fin, les cuento esta historia también porque si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Lourdes, está muy perto, y la verdad que vale la pena ver esto. Vale la pena. Bien. Vamos ahora a Roma. Esa es una historia, la del Pequeño Gilles. Ahora vamos a ver otra historia. Esta foto está tirada cuando en el año 2000
todos los grupos de la tradición van a Roma por el jubileo. Íbamos en procesión por la Avenida de la Conciliación y que van a dar justo al centro de la Plaza de San Pedro. Siempre me lembro que me impactó muchísimo porque íbamos cantando las ladainhas dos santos. Santo Francisco, ora pro nobis, Santa Magdalena, ora pro nobis. Imagínense ustedes, eran más de 600 sacerdotes cantando, seminaristas, las ladainhas. Y en la Plaza de San Pedro siempre hay barullo, los japoneses tirando fotos, los italianos gritando, en fin. Cuando entramos, llegó la procesión a la Plaza de San Pedro, se hizo un silencio. Yo veía a los santos que estaban ahí rodeando, y yo creo que todos los santos decían, vamos muchachos, fuerza. Qué épocas, qué épocas. Bueno, sigamos. ¿Por qué estamos en Roma? Primero vamos a ver una cosita bonita, para que tiene que ver con todo esto. Esto es la iglesia. Es una iglesia que está junto a una abadía benedictina, precisamente, que se llama la iglesia de Tre Fontaine. De Tre Fontaine es un lugar que está un poquito a las afueras de Roma, que es el lugar donde fue decapitado San Pablo. Lémbrense que San Pablo y San Pedro fueron muertos. Como San Pablo era ciudadano romano, tenía el privilegio de no morir crucificado. La crucifixión era para los no romanos. Entonces, como San Pedro no era ciudadano romano, a San Pedro lo crucifican con la cruz cabeza abajo, y a San Pablo lo decapitan. Y está la columna de la decapitación ahí. Ahí tú puedes acercarte y ver la columna donde... ¿Sí lo tocar? Sí. Puedes verla, tocarla, y hay un cuadro en donde se representa la decapitación. Acá está la columna, el verdugo, y cuentan que la cabeza de San Pablo, que acá está el cuerpo, la cabeza al caer dio 3 tumbos, toc, 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 y en los 3 tumbos que dio empezó a salir agua. Por eso se llama Tre Fontaine, las 3 fuentes. Milagrosamente se suscitaron estas fuentes. Y esta fuente, el lugar donde estaba, ahí está en el cuadro representado. ¿Y saben por qué murió San Pablo decapitado? Por no ser ecumenista. Lémbrense siempre de esto. El ecumenismo es contra la divinidad de Cristo. Y los apóstoles fueron a proclamar la divinidad de Cristo. Y por esto los decapitan. Hay un sobrerelieve también en la iglesia, muy bonito, mostrando la decapitación del apóstol. Bien. Y cuando uno sale de este recinto que está dentro de la Basílica Benedictina de Tre Fontaine, enfrente hay un parque de eucaliptus, en donde había una cova, que era una cova muy porca, porque ahí parece que se juntaba la gente a hacer porquerías, en fin, de todo género. Iba la gente bébeda, mujeres de mala vida, etc. Bien. Entonces no era un lugar muy bonito. Mas en este lugar ocurre una aparición de la Santísima Virgen. La aparición de Tre Fontaine se llama precisamente porque está casi enfrente de la basílica donde fue decapitado San Pablo. ¿Y qué pasó? La historia tiene como protagonista a este señor que se llamó Bruno Cornacciola. Como ven, el apellido no es peruano precisamente. Cornacciola, ma italiano imposible. ¿Está bueno? Bien, y Cornacciola nace en Roma, en un barrio muy pobre, de gente de mal vivir, en fin. Cuidado, Bruno dice que él cuenta que en su infancia su padre estaba más tiempo en la cárcel que en su casa. Y cuando estaba en la casa no hacía más que batir a su madre y
dice Bruno que su casa era un infierno. Entonces pasaba en la rúa el mayor tiempo posible. Hasta que un día dice que lo encontró, estaba durmiendo con unos tapados de unos diarios en las escalinatas de San Juan de Letrán. Y una mujer lo vio, en este momento tendría unos 10, 11 años, le dice a Bruno, Bruno, ¿qué estás a hacer ahí? Bueno, estoy a dormir, muerto de frío, pronto, vamos con los hermanos padres pasionistas, ellos te van a dar un desayuno, te van a dar un café quente con leite, etc. Pero tú tienes que ficar para estudiar la catequesis. Bueno, el menino con tal de comer se aguantaba cualquier catequesis. Entonces, se fue con esta gente, y aprendió la catequesis con los pasionistas, tomó su primera comunión con unos 13, 14 años, y después se fue a Nápoles, y en Nápoles ya dejó la práctica de los sacramentos, empezó con malas amistades, en fin, empezó a coquetear con el Partido Comunista, y cuando tiene 21 años se casa con una menina, pero se casa por la iglesia por dar gusto a la menina. Porque él ya estaba bastante descreído, no creía nada. Bien. Como él ya tenía simpatías con el Partido Comunista, cuando estalla la guerra civil en España, el Partido Comunista lo manda a él a combatir del lado de los rojos, los vermelhos en España, del lado de los comunistas en España. Y estando ahí dice que uno de los lugares en donde tiene que ir a combatir es en Zaragoza. Esto es la Basílica del Pilar en España. Cuando estalla la guerra, estalla el 18 de julio del año 36. Creo que, si no mal recuerdo, el 6 de agosto precisamente, mañana sería un aniversario de este episodio, los aviones rojos bombardean la Basílica del Pilar. ¿Por qué? Porque la Basílica del Pilar es uno de los puntos más emblemáticos de la fe católica en España. La Basílica del Pilar, junto con la Basílica de Santiago Apóstol en Galicia y el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Cáceres, son los puntos más importantes de la fe católica. Entonces, los rojos dijeron, vamos a destruir la Basílica, y así nos olvidamos. Y observen ustedes que para un ataque aéreo de la Basílica es una cosa bastante simple, porque el blanco es muy grande, es difícil errar. Bien. Entonces, la cuestión es que los bandidos de los rojos, acá se la ve bastante bien también, es uno de los costados, una de las bombas cae justo aquí. Incluso está la marca ahí, hay una placa de bronce que lembra la caída de la bomba, y se clava en un chão y no estalla. Y la otra bomba cae en la cabecera de la basílica, perfora un techo y tampoco estalla. Claro, la gente cuando vio que los rojos estaban a bombardear la Basílica del Pilar, dijeron, bueno, ya esto es el fin. Mas cuando vieron que las bombas no estallaron, dice que todo un pueblo salió masivamente a agradecer a la Virgen, a evidente protección que estaba a dar a su santuario. Esta es la foto de la que cayó en la rúa, al costado de la basílica. Incluso los diarios comunistas decían, Zaragoza a punto de rendirse, ayer por la tarde nuestros aviones bombardearon el templo de Pilar, pero no pasó nada, saltó un buraco de una de las bombas que, claro, los rojos estarían, porque claro, por otra parte, la Virgen al proteger su santuario de una manera así muy sensible, dice que fue un fervor, hasta los rojos algunos se iban y se convertían, porque veían que esto era sobrenatural. Y esta historia, ahí está la Virgen del Pilar, deben ser que sobre este pilar la tradición es que la Virgen se le aparece al apóstol Santiago. Ainda cuando la Virgen estaba en vida,
en esta tierra, y lo alienta al apóstol Santiago a seguir la pregación y le dice que en esta tierra nunca iba a acabar la fe. Entonces, es por esto lo importante del pilar. Entonces, el pilar está venerado desde el século I. Y la fiesta de la procesión del Pilar es 2 de octubre. 2 de octubre. Y en una de las columnas están como lembranza las 2 bombas que no estallaron. Las RTX. Sí, las verdaderas bombas. La cuestión es que Bruno Cornachora estaba presente en Zaragoza cuando fue el bombardeo. Y cuenta que él tenía un compañero de combate que era un alemán y que era un adventista, era protestante, y lo había intoxicado mucho con las ideas protestantes. Y entonces, cuando fue el bombardeo y que vio que toda la gente iba para la Basílica del Pilar, dice que él sintió deseos de ir y de confesarse y de recibir los sacramentos. Y cuando vio que su amigo protestante vio que él estaba por irse a la Basílica, lo paró y le dijo: no, de eso nada, menino. Tú eres adventista ahora, y ahora tienes que combatir a esta iglesia que no sirve para nada, que el Papa es un anticristo, Entonces dice que por respeto humano a su compañero, al final él no fue. La guerra continuó y fue a Toledo. En Toledo, es famosa la ciudad de Toledo por las facas que hacen, las espadas, etc. Y en Toledo dice que se compró una faca y grabó en la folia de la faca: con esto mataré al Papa. O sea, era tal el odio que tenía contra la Iglesia Católica y el papado, que había escrito esto. Lémbrense que estamos en tiempo de Pío XII. Bien, así a ver si funciona esta cosa. Este menino participa de uno de los episodios más impresionantes de la guerra del 36, de la Cruzada Española. Los rojos, los nacionalistas, los católicos, se habían refugiado, se habían atrincherado en lo que se llama el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo es un edificio inmensamente grande, que era la Academia de Oficiales de españoles, y se atrincheran en esta casa, y los rojos rodean el Alcázar, que es como un gran castillo, y empiezan a torpedearlo, a destruirlo. Y fue una resistencia heroica. No quiero mentirles, pero creo que estuvieron casi 3 meses resistiendo dentro, continuamente con bombas, petardos, hasta que por fin llegaron a dinamitar una parte del Alcázar, y casi los rojos consiguen tomar el Alcázar cuando llegan las tropas de Franco, las tropas católicas, y los rojos tienen que fugir, y los nacionalistas católicos que estaban dentro del Alcázar consiguen la victoria. O sea, fue un episodio, pero realmente, para contarlo en otra oportunidad, realmente es magnífico. Bien, pero los que estaban de afuera tenían todas las de ganar, porque claro, dentro había mujeres, había meninos, o sea, todos los que no querían estar dentro de esta Malta comunista se refugiaron dentro del Alcázar. Y a veces les hacían llegar alimentos, les tiraban bolsas de alimentos desde el aire. Pero imagínense, eran como, no quiero mentir, más de 500 personas dentro del Alcázar que tenían que comer, que tenían que tomar, y había que racionar todo esto. Bien, la cuestión es que este menino, Bruno, después de lo del Alcázar y que los rojos tienen que retraerse hacia Barcelona, él después vuelve a Italia, pero vuelve ya totalmente intoxicado con las ideas protestantes y comunistas. Cuando llega, su esposa había dado a luz a su primera filla, Isolina,
Y bueno, después entra a trabajar en la compañía de tranvías de Roma, tiene 2 hijos más, Carlo y Gian Pietro. Y bueno, un sábado en Albis, o sea, el sábado siguiente a un domingo de Pascua, él se va a este lugar, a Trefontaine, va a pasar un poco el día. Él tenía una vida muy mala con la mujer, batía a la mujer, en fin. Y la mujer, parece que Bruno dice, vamos a pasar el día afuera, y la mujer dice, vete vos con los meninos y a mí déjame descansar un poco. Wow. Entonces él se vino con los 3 meninos y dice que traía su Biblia protestante y un cuaderno donde tomaba notas para atacar, porque él se había hecho pastor adventista. Y el domingo tenía que hacer una explicación y un ataque de los dogmas marianos. Entonces dice que él se vino a uno de estos eucaliptos, se asentó en el eucalipto mientras los meninos estaban brincando con una bola. Y él empezó a abrir su Biblia para ir preparando su pregación antimariana. Cuando de repente los meninos lo llaman al pai y le dicen, oh pai, se nos perdió la bola, ayúdanos a... ¿bola se dice? Ayúdanos a buscar esta cosa. Pronto. Entonces dice que el pai se levanta y va a la gruta, va a buscar la bola y ve en la gruta que estaba el más pequeño de todos, Giancarlo, que estaba de joelhos, olhando hacia el fondo de la gruta, con las manitos juntas, y balbuceaba unas cosas. Bruno, que nunca había puesto a sus hijos a rezar, dice, Gianfranco, ¿qué estás a hacer ahí? Entonces se acerca y escucha que el menino está a decir, a ver la señora, a ver la señora. Entonces, Gianfranco, no deja de brincar con esta cosa. Y cuando en ese momento viene a su figlia, ya de 10 años, Gianfranco tenía 4, de 10 años, y dice, figlia, dile a tu hermano que deje de brincar y que vamos a buscar la bola. Y la figlia cuando llega, cae de joelhos y se pone en la misma postura, con las manos juntas, a olhar como frente al fondo de la caverna, de la cova, y a repetir lo mismo que decía el otro menino. A ver la señora, a ver la señora. Entonces ya el padre ya estaba un poco chato y llega el otro filho, o Carlo, dice, Carlo, que busquen la pelota, que no brinquen con esta cosa. Y Carlo, pum, cae de joelhos, y los tres de joelhos, olhando hacia el fondo de la gruta. Y claro, ya dice que Bruno sintió miedo, porque pensó que estarían embrujados, ¿qué pasa? Que estos meninos están todos ahí y diciendo, a ver la señora, a ver la señora. No, dice que en un momento fue y quiso levantar al más pequeño y no pudo mexer sobre él. Entonces, cuando vio que estaban como petrificados los 3 meninos y los 3 meninos a decir las mismas palabras, dice que él dice, Dios mío, ayúdame. Y él cae de joelhos y dice que sintió como si fuese una mano que le tiraba un velo. Y sintió un cheiro de perfume muy bonito, muy exquisito, muy rico. Entonces, y ahí ve a la Virgen. Ve a la Bella Señora. Y la Bella Señora le dice, Bruno, yo soy la que habita en la Santísima Trinidad. Yo soy la Virgen del Apocalipsis. Por eso que tiene una Sagrada Escritura, Nuestra Señora. Le dice, ya basta de perseguirme. Ahora regresa al redil de Cristo, a la única iglesia que es la católica. Y obedece a lo que el Papa te mande. Claro, imagínense José que este protestante comunista y todos los istas que tenía, en fin, de repente se le aparece la Virgen y dice, Bruno, acabó la fiesta, ya estoy hasta acá. Y dice que
él calcula que hubo un diálogo más, la Virgen le dice cómo es que él tiene que volver a la iglesia, que va a encontrar a dos sacerdotes que lo van a conducir de nuevo a hacer una buena confesión y a la práctica de los sacramentos, etc. Y cómo tenía que encontrarlos a estos sacerdotes, porque el Bruno tenía que saludar de una manera especial a los sacerdotes, y cuando le contestasen de tal manera es que ese sacerdote era el que lo iba a conducir de nuevo a la vida sacramental. Bien, la cuestión es que la Virgen le dice que aquí en este lugar, dice, va a ser un lugar no tanto de curaciones como Lourdes, sino de conversiones. Y fue engrasado porque a partir de que aparece Nuestra Señora en Trefontaine, mucha gente, muchos curiosos iban, incluso masones iban y se convertían. Estoy hablando de fines de los 40 del siglo XX. La verdad que es un lugar muy interesante, muy bonito. Cuando estás en la gruta esta, ves esta imagen de la Virgen. ¿Y qué pasó con Bruno? Claro, dicen que Bruno, cuando acabó el éxtasis, claro, los meninos decían, ¡papá! ¡Vimos a la Madonna! ¡Vimos a la Madonna! Estaban todos enloquecidos. Y claro, el padre era comunista, protestante. ¿Cómo hacía para...? No lo podía decir a los meninos, no han visto nada, porque él había visto. Entonces, claro, el padre le dice a los meninos, caladitos, no digan mucho, imagínense los meninos italianos, caladito, vamos. Entonces, se toman el tranvía, vuelven a la casa, y Bruno dice, no digan nada a nadie, nada a ninguém. Claro, los meninos llegaron al barrio, lo primero que dijeron, ¡hemos visto la Madonna! Y todo el mundo se enteró que los filhos de los Cornacciola vieron la Madonna. Entonces, la madre dice le dice, ¿qué pasa con los meninos? ¿Qué han visto? Y el Cornacciola dice, dale de comer, que se vayan a deitar y pronto, después hablamos. Y cuenta la figlia, que la figlia de 10 años, un episodio que es conmovente. Dice que los mandan a deitar a los meninos, y dice que Bruno Cornacciola se pone de rodillas, de joelhos, delante de su esposa. Y claro, imagínense, la esposa todos los días le daba una. ¿Qué hace? Y Bruno dice, perdóname porque, bueno, y le cuenta lo que ha visto a la Virgen. La Virgen le ha dicho que tiene que trabajar por su gloria, etc. Entonces, y yo te he tratado muy mal, y te pido que me perdones. Y la mujer dice, pero ¿cómo? Si antes yo me tenía que poner yo ellos para que tú no me batas más, y ahora... Claro, ahí se ve la conversión. Que tú tienes este hombre, y su hija dice que estaba bailando la escena así, de ver a su padre de joelhos delante de su madre. Bueno, ¿qué pasó? El Bruno Cornacciola empieza a salir a la rúa, cada cura que veía por ahí le decía Ave María Purísima, y el cura le contestaba en otra cosa, entonces no era pronto, y así. Y dice que le costó encontrar al cura, hasta que el sacerdote que le contesta como la Virgen le había dicho, con entonces fala y le dice a este padre, mira, tú tienes que ir a hablar con este otro padre, te va a confesar, etcétera, etcétera. Bueno, y como se trataba de un caso muy especial, le dicen, tú tienes que ver al Papa. Entonces, en el año 1950, hubo un jubileo y un Papa recibía a distintos grupos, y uno de los grupos que iba a recibir era la gente que trabajaba en los tranvías de Roma, precisamente. Entonces, los que estaban dedicados al transporte, etc. Entonces, Bruno, por consejo de uno de estos sacerdotes, dice, va a la audiencia que el Papa daba en su capella a toda esta gente,
dice que rezaron el tercio, y después de rezar el tercio del Papa con todos estos obreros, el Papa se levantó y dijo: aquí hay alguien que quiere hablar conmigo. Imagínense, yo pienso que eran más de 500 obreros que estaban ahí, y yo pienso que, en fin, habría más de uno que quisiera hablar con el Papa, en fin, no sé. Mas dice que se hizo un gran silencio y el único que levantó la mano fue Bruno. Dijo: santidad, todos de joelhos. Dice que el Papa se acercó hasta él. Y le dice: dime, ¿qué pasa? Mire, yo soy Bruno Cornacchiola, le quería entregar a Biblia protestante con la que yo quería destruir la iglesia. Y le entrega la Biblia protestante. Y le quería entregar esta faca con la que yo quería matarlos a vosotros. Y ve la faca escrita que decía: matar al Papa. Y entonces dice que Pío XII se sonríe y dice: bueno, usted sabe que la iglesia nunca va a perecer. Y si me hubiese matado, hubiese feito un mártir más, pronto. Entonces, dice que Bruno le cuenta rápidamente un poco la historia de la Virgen. Y entre otras cosas le cuenta: la Virgen dice que fue llevada en cuerpo y alma a un cielo. Eso fue en julio del año 1950. En noviembre de 1950 el Papa declara el dogma. Entonces, fíjense cómo estos dos factos milagrosos al Papa Pío XII lo confirman, le dan la tranquilidad de que va a declarar un dogma que realmente es cierto, que no hay ningún resquicio de duda acerca de esta cosa. Bien, y es así que empezaron a haber procesiones y peregrinaciones a Trefontaine. Y en la década de 50, ya ven, la arquitectura bastante pobre, se hizo un pequeño santuario. Pero bueno, la imagen de la Virgen en la gruta está bonita, es un lugar agradable para ir a rezar. Y hasta, creo que Bruno Cornacchiola muere en la década del 70, y todas las tardes dice que iba a rezar un tercio. Y Bruno Cornacchiola se pasó el resto de sus días viajando por todas partes y anunciaba y decía todo lo que había vivido, todo el proceso de su conversión, etc. Y detrás hay unas paredes muy interesantes, como ven, no está muy bien cuidado, pero bueno, aquí están escritas frases muy bonitas de distintos santos dedicadas a la Santísima Virgen. O sea, esto fue puesto más o menos en la década del 50, pero de ser un lugar de conversión, como dijo la Santísima Virgen, a partir del año del Vaticano II, claro, como el Vaticano II ya no se habla de conversión porque todos somos hermanitos mayores o menores o lo que fuese, la cuestión es que ya no hay que convertir a tantos. Empezaron a poner frases de Gandhi, de Martin Luther King, o sea, después del Vaticano II empezaron a agregar esta cosa, y ya empezó a empobrecerse todo. Bueno, la cuestión es que llega el 1 de noviembre del año 1950 y el Papa Pío XII, ahí con su magnífica tiara, declara el dogma de la asunción en cuerpo y alma a los cielos. Fue una grande festa, qué bonita. Incluso cuando tú entras, sobre uno de los portales hay una placa de mármol, la foto está movida, en donde celebra de que el Papa Pío XII declaró la Santísima Virgen en cuerpo y alma asunta al cielo. La declaración del dogma. Y es así que a partir de entonces, esta es una foto tirada en el norte de Portugal, en Viana de Castelo se llama. Fíjense, una menina que representa a la Santísima Virgen, y la fiesta de la Asunción la festejan, claro, con los angiños, llevándole la capa a la Santísima Virgen, ¿no? Muy simpático. Bueno, finito. La última foto que me
estaba acá, es un cuadro de Tiziano. Bien, este es uno de los cuadros más preciosos que hay del pintor Tiziano, un pintor veneciano. Lo pinta en el año 1510, si no mal me lembro. O sea, fíjense cómo estaba enraizado en el pueblo cristiano este dogma. O sea, no es una invención del Papa, porque muchos, ojo, atacaron esta cosa, criticaron a Pío XII por sacar un nuevo dogma, etcétera, etcétera. Pero esto muestra, este cuadro, entre otras cosas, además de ser estupendo, es inmensamente un cuadro inmensamente grande. La Santísima Virgen mide más o menos como 2,5 metros, 3, para que se dé una idea del volumen del cuadro. ¿Cómo se ve que esto estaba en el pueblo, en el sentir de toda la cristiandad? No es una invención del Papa. Entonces, con este cuadro estupendo que está en Venecia, en una iglesia de los franciscanos, un día vamos a ir a visitar Venecia y vamos a ver este cuadro con más detenimiento. Con este cuadro acabamos a esta palestra dedicada a la Asunción, en honor a la Asunción de la Santísima Virgen. Y que es el triunfo de la Virgen, porque es la entrada al cielo. Y le pidamos a la Virgen que así como ella triunfó y está en el cielo, así un día podamos nos entrar con ella y estar con ella para siempre, por toda la eternidad. Ave María Purísima. ¿Alguna queixa, pregunta, sugerencia? Duas perguntas. A ver, ¿qué pasa? Sean fáciles. O Papa Pio XII sabia que era Bruno que queria falar com ele? Parece que sí, porque él preguntó, acá hay alguien que quiere hablar conmigo. El Pío XII tenía sus cosas, no tenía un sistema de mensaje como tenemos nosotros. O sea, sin duda lo que pasó con el menino Gil también muestra que tenía una comunicación un poquito angélica, por lo menos. O que aconteceu com as crianças que também viram a imagem? Las crianças? As crianças os filhos dele. De Bruno. No sé, no supe más nada de esta gente. O sea, sé que Bruno incluso asistía a misas tradicionales en Roma, pero no sé más nada. Los filhos no sé qué habrá sido de ellos. E a outra pergunta é se atualmente existe algum dogma de Nossa Senhora que ainda não foi proclamado. Y el dogma de la mediación universal y la corredención de la Santísima Virgen. No sé, que dicen que va a ser uno de los últimos dogmas a proclamarse. Quizás lo veamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, gloria Padre y al Espíritu Santo, Nuestra Señora Asunta ao céu. Que o sacrifício de nosso Senhor. Muy bien.